Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos reunir el día de hoy por este medio para poder escudriñar la palabra de Dios y seguir aprendiendo acerca de quién es Jesús, de seguir conociéndolo a Él. Hoy en la noche, antes de comenzar la enseñanza, quisiera pedirles que por favor me acompañen a orar por la situación que está sucediendo en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala a raíz de la tormenta ETA. Ya se han presentado muchos daños en la infraestructura, en las inundaciones, en las casas, etcétera. Así que vamos a tomar, antes de iniciar la enseñanza, un tiempo de oración por esa situación. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de ti en esta noche rogándote, Señor, que tú tengas misericordia de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, Padre, y que los efectos de esta tormenta de manera sobrenatural, Señor, se deshagan total y completamente, Padre. Tú ya hiciste el milagro, Señor, de degradar esa tormenta de huracán a tormenta, Señor, y para ti no hay nada imposible. Tú eres, Señor, el que tiene control y poder sobre toda circunstancia natural y del mundo físico, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que la lluvia, Señor, los vientos, el frío y cualquier cosa que esté dañando, Señor, no solo a las personas, sino también la infraestructura de nuestros países, Señor, cese en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vuelve tus ojos de misericordia, Señor, hacia esta parte del mundo, Señor, y que tú te glorifiques en medio de esta situación, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guarda la vida, Señor, de las personas, Padre, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, a aquellos que han sido afectados de cualquier forma por esta situación, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor, restaurando, sanando, liberando, Padre, proveyendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús venimos delante de ti clamando, Señor, por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, Señor, que tus ojos de misericordia se posen sobre esta tierra, Señor, y sobre todos sus habitantes. Y Padre, que esta sea una oportunidad también para que las personas se vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, sabiendo, Señor, y creyendo que tú, Señor, deshaces esta tormenta y deshaces toda la obra del diablo que ha querido hacer, Señor, en esta tormenta, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos los que ya están por acá. Y antes de comenzar la enseñanza también vamos a orar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir, Señor, en este tiempo para escudriñar juntos tu palabra, y te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, Padre, y te pedimos también que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y principalmente prepare nuestro corazón para que tu palabra sea como semilla en tierra fértil, Señor, sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Desde ya, Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza de lo que va a ser hecho, Señor, en esta noche, en nuestras vidas, por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un día pleno de bendiciones, un día de fructificación y un día de cumplimientos. En esta hora vamos a seguir profundizando en el conocimiento de Jesús a través de sus nombres, como lo hemos venido haciendo en las transmisiones en las noches anteriores, y hoy vamos a tocar el tema de los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan.
Se llama a sí mismo por este nombre, por el nombre Yo Soy, y con algún agregado 7 veces en el Evangelio de Juan. Lo primero que podemos ver en este nombre es una identificación entre el nombre de Jesús y el nombre del Padre. Recordemos que cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiendo, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, y le encomienda el ir a liberar a los cautivos de Israel en Egipto, cuando Moisés le pregunta al Señor: ¿y quién diré que me envíe? Él le responde: diles que yo soy el que soy. Y en el idioma original, en el idioma hebreo, en el cual fue escrito el libro de Éxodo, esa expresión yo soy el que soy significa yo soy todo lo que necesitas. Yo soy todo lo que tú necesitas para todas las áreas de tu vida. Yo soy el todo de tu vida. Yo tengo, en mí está todo lo que tú necesitas. Y esto es no es simplemente una teoría. Vemos primero que nada, a lo largo de toda la palabra, y para aquellos que hemos estado en el Señor ya por algún tiempo, lo hemos visto manifestado en nuestras vidas, que verdaderamente en el Señor está todo lo que necesitamos para llevar una vida en bienestar y además la vida eterna. Y estos siete yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan solamente vienen a reafirmarnos y a que nosotros nos reencontremos a cada momento con esa maravillosa plenitud del Padre, que es la plenitud del Hijo, y que Él nos la quiere dar a cada uno de nosotros, como lo dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 23. Ahí, antes de eso, el Señor nos habla de que necesitamos espíritu de sabiduría y de conocimiento del Padre, para que sepamos cuál es la herencia a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria, cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuál es la riqueza de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para que nosotros seamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Él es la plenitud. En esta faceta de la revelación de Cristo que se hace evidente en el Evangelio de Juan, Jesús usa 7 veces esa expresión, que como ya dijimos es la que identificaba a Dios para los israelitas, y esta es una identificación también que hace Jesús para con no solo los judíos, sino también para con nosotros. El primero de los realmente lo que todos estos 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan nos quieren decir es que Él es todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos y para tener vida y vida en abundancia, como lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y estos 7 yo soy lo que nos enseñan, lo que nos reflejan, es toda esa abundancia que Jesús tiene para cada uno de nosotros como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Para comenzar, vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo número 10. Que se refiere al primer yo soy. En realidad no es el primer yo soy, pero es uno de los 7 yo soy de Jesús, y es yo soy el buen pastor. Si leemos en el Evangelio de Juan, ese capítulo 10, dice que Él es el buen pastor, que Él da su vida por sus ovejas. Lo primero que nos dice ahí, o que encontramos, es que Él da su vida por las ovejas, y esto se refiere a 2 cosas. En primer lugar, Él dio su vida física. Él se despojó de toda su gloria, se hizo un hombre semejante a cada uno de nosotros, y como hombre se hizo siervo, y Él fue a la pasión y a la cruz a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados
y vida eterna, vida zoe, vida abundante. Y Jesús no solo dio su vida en ese momento. La palabra de Dios nos enseña en el libro, en la epístola a los Hebreos, que Jesús está dando su vida todo el tiempo, todos los días, por cada uno de nosotros, intercediendo por nosotros, para que nos vaya bien en la vida, para que no descuidemos esa salvación tan grande y caminemos en esa salvación tan grande. O sea, Él no solo invirtió su vida en nosotros en un solo día en solo unos años de ministerio terrenal, sino que una vez resucitado, Él se sentó a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros todos los días. Él está entregando su vida todos los días por cada uno de nosotros, para que la vida plena, para que la vida abundante de Dios esté en nosotros. En segundo lugar, dice que las ovejas oyen su voz. ¿Qué significa esto? Que los que verdaderamente somos hijos de Dios, los que verdaderamente hemos sido salvados por el Señor Jesucristo y nacido de nuevo, vamos a ser obedientes a su palabra, lo vamos a seguir. Él nos dijo en su palabra también: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces nuestra vida es una vida de seguirlo a Él en todas las áreas, en todos los principios, en todos los mandamientos, y recibir todas sus promesas, pero siendo obediente. La vida de la oveja es una vida obediente. Para que un pastor sea verdaderamente el pastor de la oveja, esta oveja lo tiene que seguir, tiene que confiar plenamente en Él. Por varias razones. El Señor no usó la figura de la oveja y el pastor de casualidad. Los que conocen cómo se manejan los rebaños saben que las ovejas son animales bastante indefensos. Las ovejas no tienen cachos, no tienen uñas, no tienen pezuñas. Tienen pezuñas, pero son muy débiles, y aparte de eso son animales que son pesados en su movimiento, no son veloces, y entonces se encuentran indefensos ante sus enemigos, ante sus depredadores. Por lo tanto, además de eso, las ovejas no tienen un buen olfato. Y como no tienen un buen olfato, no pueden oler los peligros como lo pueden hacer otros animales. Aparte de eso, la oveja también tiene una visión muy corta. La oveja no tiene una visión de más allá de 2-3 metros adelante, y eso a veces es mucho. Entonces tampoco pueden discernir sus enemigos de muy lejos. Por eso el pastor tiene que estar siempre con ellas, no las puede abandonar. Y esto nos habla primero que nada de que nosotros estamos sin la ayuda de Jesús, sin la cercanía. Primero que nada dice la palabra que a nosotros, sus ovejas, Él no nos deja y no nos desampara. No se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá. Y Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, es lo que dice la palabra. ¿Y por qué? Porque ante las acechanzas del diablo, ante las acechanzas del mundo y de la carne, muchas veces no las podemos ver, no las podemos oler, no las podemos discernir, y podemos ser presa fácil de esos ataques. Sin embargo, el Señor está con nosotros para advertirnos, para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra también nos dice que no vamos a ser tentados ni probados más allá de lo que podamos resistir, porque juntamente con la prueba o la tentación nos va a venir la salida. Y esa es una manifestación de la cercanía del pastor alrededor nuestro, librándonos de los ataques de nuestros enemigos. Además, también la palabra nos enseña que Dios es Dios Nisi, Dios nuestra bandera y estandarte. Y eso en términos de la antigüedad significaba el que iba adelante librando las batallas junto con todo el ejército. Pero Él va adelante de nosotros, librando nuestras batallas y librando nuestras vidas de obstáculos. Finalmente, en este pasaje, también la palabra de Dios nos enseña
que Él es la puerta de las ovejas, la puerta del redil. Y esto lo explicaba en la enseñanza de anoche, pero lo voy a repetir. En la antigüedad, los rediles eran los lugares donde se guardaban, y hasta el día de hoy, donde se guardaban las ovejas, donde se ponían a resguardo las ovejas. Pero el redil tenía una característica en aquel tiempo, y es que solo podía pasar una oveja a la vez. Y entonces el pastor, como iba adelante de las ovejas, el pastor se paraba en la puerta, era el primero en llegar a la puerta del redil. Y entonces el pastor se paraba en la puerta y las ovejas iban entrando una por una. Pero cuando iban entrando al redil, el pastor las revisaba para que no llevaran prendidas en la lana bichos o espinas o alguna otra cosa que hubieran podido recoger en el camino que les pudiera hacer daño a ellas y a las demás ovejas. Entonces el pastor las revisaba completamente y las limpiaba. Y eso es algo que Jesús también hace con cada uno de nosotros. Él escudriña nuestros corazones y Él va revelándonos las cosas en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas, transformadas, para que podamos mantener esa vida en bienestar, esa vida plena que Él nos ha entregado en la cruz del Calvario, que Él pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y que la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y son precisamente ese tipo de cosas que nosotros podemos venir cargando las que nos pueden impedir disfrutar de las bendiciones que Dios derrama todo el tiempo sobre cada uno de nosotros y que fueron pagadas en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y a eso es a lo que se refiere la palabra también en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, cuando el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, se refiere a salvación, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y notemos que vamos de la salvación, ese pasaje va de la salvación al año agradable del Señor, al año de la gracia, al año de la benevolencia del Señor, al tiempo de la benevolencia. Pero ¿qué necesitamos en el camino? El camino pasa por la sanidad de nuestro corazón, de nuestra alma, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sanidad física, sacar a los presos de la cárcel y proclamar libertad a los cautivos, que significa romper con todos esos pensamientos que traemos del mundo que nos impiden conocer plenamente al Señor para poder disfrutar de la vida eterna, como dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando altiveces y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces el Señor no solo revive nuestro espíritu por el nuevo nacimiento derivado de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, sino que además sana nuestras almas de todo dolor, de todo quebranto, de toda maldición, de toda mala experiencia que hayamos tenido en nuestras vidas. Él la va a sanar. En tercer lugar, va a sanar nuestros cuerpos. Y en cuarto lugar, Él nos va a libertar para que podamos vivir esa vida plena. Y lo dice también en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que el Señor hace una obra integral en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que podamos vivir una vida en plenitud, una vida en abundancia, una vida en victoria en todas las áreas de nuestra vida. El siguiente
Este es el primer gran yo soy, y de nosotros solo requiere, número uno, el ser salvos, y número dos, el obedecer la palabra de Dios, y para ello tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tal como nos lo enseña Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. La palabra de Dios dice que el que le ama guarda sus mandamientos, y Él nos dará otro consolador, otro paracleto, otro ayudador de la misma categoría, del mismo género que Él, para que esté con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Y esto qué significa? Que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad para obedecer la palabra de Dios, si verdaderamente nosotros amamos a Dios y queremos seguir y agradarle a Él en todo. No que nuestro camino vaya a ser perfecto, pero sí nuestro camino debe ir en aumento. Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nuestra obediencia va a ir en aumento cada día con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a tener fracasos, vamos a tener caídas, vamos a pecar eventualmente, sí. La palabra de Dios también tiene un remedio para eso. Dice la palabra en 1 Juan capítulo 1, versículos del 9 al 10, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, quien es fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo que necesitamos es la convicción de vivir en la obediencia al Señor, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a pesar de nuestras fallas. Si usted me pregunta a mí, si después de mucho tiempo de ser creyente yo ya no peco, le diría que está equivocado. Todavía peco. Pero gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo, el pecado cada vez es menos en mi vida, por la obra sanadora, santificadora, transformadora del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso es exactamente lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aún Pablo estaba consciente de eso. En Romanos capítulo 7, versículos del 15 en adelante, él nos habla o nos comparte la batalla que tenemos todos los creyentes. Y eso que Pablo ya era un hombre próximo a su muerte, al tiempo de su muerte, y había predicado el Evangelio por lo menos unos 30 años, ya era reconocido apóstol y todo, y sin embargo él nos recuerda a cada uno de nosotros que la lucha contra el pecado es permanente. Él dice en su palabra, con mi mente, cuando escribe en Romanos 7, dice, con mi mente quiero servir a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces él habla en ese momento que es Jesucristo el que nos va librando. Recordemos también que el mismo Señor le dice a Pablo, cuando Pablo cuenta que él le ha rogado al Señor 3 veces que le quite algo que hay en su corazón, algo que no está bien, y el Señor le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hay una razón para eso, supongo yo, y es que si nosotros ya somos a veces arrogantes por el hecho de que somos cristianos y ya no somos tan pecadores como los de la gente del mundo, y se nos suben un poquito el orgullo y los humos, porque ya no pecamos tanto, porque ya no somos iguales a ellos. Imagínense si fuéramos perfectos, pretenderíamos ser Dios para todos los demás. Así que el Señor nos permite esas debilidades, el Señor nos va liberando gradualmente de todas esas debilidades para que no se nos olvide de quién dependemos y que sin Él no somos nada, no podemos nada y no tenemos nada. Así que la enseñanza que podemos sacar de este primer yo soy de Jesús, yo soy el buen pastor,
es que Él no nos deja ni nos desampara. Él todo el tiempo está intercediendo por cada uno de nosotros y por lo tanto nuestra bendición y nuestra victoria y nuestras respuestas en cualquier circunstancia de la vida están garantizadas porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero la segunda cosa que nos está diciendo este pasaje es que necesitamos caminar en la decisión de la obediencia al Señor Jesucristo en todos los días de nuestra vida. Esta es una decisión que necesitamos no solo todos los días, la necesitamos reiterar cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, porque tenemos a nuestro peor enemigo para la obediencia viviendo con nosotros dentro de nosotros mismos, que es el ego. Entonces, esa es la decisión de la obediencia, es una decisión de todo momento, es una decisión de cada instante en nuestras vidas. En segundo lugar, vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo número 6. Otra expresión de Jesús donde él antepone yo soy. En Juan capítulo 14, versículo número 6, la palabra de Dios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Notemos ese primer punto de yo soy el camino. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que, número uno, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único camino para la salvación, para la vida eterna, el único camino es Jesús. No hay otro. El mundo dice, hay muchos caminos para llegar a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. Solo hay un camino. Y ese camino se llama Jesucristo. La palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que a todos aquellos que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra también nos dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor, y que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. No hay otro camino. Número uno. Número dos. Yo soy el camino también significa que necesitamos caminar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Y si Él es el camino, entonces nosotros necesitamos caminar en la palabra de Dios. Y a esto se refería Jesús cuando dijo, cuando Él enseñó la parábola de los dos cimientos. Dice que el que pone su cimiento en la roca, que es Cristo, que es la palabra de Dios, vendrán vientos, vendrán inundaciones, vendrán tempestades, vendrán tormentas, pero la casa permanecerá firme porque está cimentada en la roca. Pero, ¿y qué es cimentar la palabra en la roca? Es aquellos que oyen y hacen la palabra de Dios. Mientras que los que ponen su cimiento, el cimiento de su casa en la arena, que es solamente ser oidores de la palabra o no ser oidores de la palabra en caso extremo, vendrán vientos, tempestades, tormentas, inundaciones y la casa será arrasada. ¿Por qué? Porque está sobre un cimiento falso, sobre la arena. Solo cuando nuestras vidas están cimentadas verdaderamente en Cristo, en la palabra de Dios, mientras más cimentadas estén en la palabra de Dios, más firmes vamos a permanecer en medio de todas las circunstancias adversas de nuestra vida. Así que vale la pena el seguir el camino de Jesús. Primero, siendo salvos, y segundo, siendo sus discípulos, siguiéndole a Él, caminando ese camino. Por el otro lado, también el que Él sea el camino tiene un tercer significado, y es que si caminamos en Él vamos a estar seguros. ¿Por qué?
porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Es decir, la palabra nos va a guiar por un camino recto, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos nada por qué temer, porque su vara, su cayado nos infundirán aliento, y Él nos llevará a victoria frente a nuestros angustiadores. Así que esa expresión de Jesús, yo soy el camino, tiene una riqueza impresionante. Primero, que nadie puede ser salvo si no es por Él. Segundo, que necesitamos caminar en la palabra de Dios para estar seguros en todo lo que hacemos. Y la palabra de Dios debe ser nuestra guía, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y luego Él refuerza esta expresión de yo soy el camino, diciéndonos también yo soy la verdad. Y esto nos afirma que la palabra, el camino, es el camino verdadero, el único camino verdadero. La verdad irrefutable, la verdad que no cambia, la verdad que permanece a través del tiempo, de las culturas, de las circunstancias, de las personas. Una palabra que permanece y es firme para siempre, y sobre la cual el Señor es fiel. Y es un ancla segura para nuestras vidas, porque la fidelidad de Dios implica que Él cumplirá su palabra aun cuando nosotros no permanezcamos fieles. La palabra de Dios dice que es eterna, y la palabra de Dios también dice que pasarán el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Ni una tilde ni una jota cambiará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Así que la palabra es la verdad, y eso es algo que a nosotros los cristianos muchas veces nos hace falta tener la convicción, porque ante los problemas de la vida recurrimos a las verdades, a otras aparentes verdades, a las verdades que nos puede decir la ciencia o la tecnología o lo que sea, y que a veces son contrarias a la verdad de Dios. O a la verdad a la supuesta verdad de la psicología, o a la supuesta verdad de otras ciencias humanas que han demostrado que realmente no tienen la verdad, que realmente son especulativas en cuanto al carácter del ser humano y en cuanto a la vida del ser humano. Son especulativas. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, pero el Señor sí tiene la verdad que es única para todas las personas. La palabra de Dios es verdadera para cualquier, aunque cada uno seamos diferentes, la palabra de Dios es verdadera en cuanto a las cosas que se refieren a la vida y a la piedad. Eso es lo que dice la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y esas promesas y todas esas enseñanzas para alcanzar la piedad están en la palabra de Dios. Así que podemos confiar, la palabra de Dios debe ser nuestro primer recurso. Necesitamos que sea nuestro primer recurso, no el último recurso o un recurso intermedio al que vamos a acudir cuando las cosas se nos compliquen. Necesitamos que la palabra sea nuestro primer recurso. Cada vez que nos enfrentemos a una circunstancia o a una situación en la cual estamos desconcertados, confundidos, o necesitamos respuestas, el primer lugar al que necesitamos acudir es a la palabra de Dios. Ahí está la respuesta, ahí está la verdad que necesitamos para enfrentar esa circunstancia o para encontrar esa respuesta que estamos esperando del Señor frente a las situaciones de nuestra vida. Entonces, Él es el camino y es el camino verdadero. Y lo tercero que dice en ese pasaje es que Él es la vida. Cuando nosotros caminamos en el camino de la verdad, cuando caminamos en Jesucristo y en la palabra de Dios, que es la verdad, entonces vamos a tener vida, y vida en abundancia. Ahora, una de las cosas que necesitamos entender
perfectamente es que no solo necesitamos caminar en la palabra, en aquellos pasajes, versículos que nos gustan. Necesitamos caminar en la palabra completa y a veces es preferible enfocarnos en aquello que no nos gusta de la palabra o en aquello que nos confronta o que nos inquieta, porque eso significa las cosas que no estamos viviendo de la palabra. Cuando algo nos gusta es porque eso nos conviene o lo estamos viviendo. Pero cuando algo nos disgusta es porque está tocando un área de nuestra vida que no ha sido sanada, restaurada o liberada y que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, por eso es importante caminar en la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia y las bendiciones, la obediencia y la plenitud de vida, la obediencia y la abundancia de vida, la obediencia y la prosperidad, la obediencia y el bienestar van de la mano. Son la obediencia y las bendiciones del Señor son sus dos manos y sus dos manos trabajan juntas. No trabaja una independiente de la otra como si el Señor fuera manco, no. Ambas trabajan juntas. Necesitamos la obediencia para vivir en la bendición. Hay muchas personas que viven en desobediencia y tienen medio bendición y creen que porque tienen medio bendición están bien en el Señor. Se están perdiendo la plenitud de las bendiciones porque no están caminando en la obediencia. Necesitamos caminar en la obediencia a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo, ese algo es la verdad y además es una verdad amorosa que nos protege, que nos guarda del mal. Lo hemos repetido muchísimas veces. Los mandamientos del Señor son expresiones de su amor para con cada uno de nosotros, porque nos marcan los límites de lo que podemos y no podemos hacer en nuestras vidas, de lo que podemos y no podemos caminar en nuestras vidas para evitar que nos salgamos del camino de sus bendiciones. Cuando nos salimos del camino de sus bendiciones nos exponemos a que el diablo nos robe, nos mate, nos destruya, mientras que caminando en el camino de los mandamientos del Señor, que son su advertencia amorosa para que no nos salgamos del camino ni de las bendiciones, vamos a vivir en una vida plena. Necesitamos ser conscientes de eso. Los mandamientos del Señor no son gravosos, los mandamientos del Señor no son para arruinarnos la vida o para entristecernos la vida o para limitarnos la vida. Al contrario, los mandamientos del Señor son para que verdaderamente tengamos vida, para que verdaderamente haya en nuestras vidas plenitud y bendición, para que verdaderamente haya en nuestras vidas bienestar. No es que seamos legalistas, es que somos sabios obedeciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Y aquí nos lo enseña Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Notemos que antes de llegar a la vida necesito caminar en el camino y necesito creer en la palabra de Dios, que es la verdad en todos sus aspectos, y entonces voy a tener vida y vida en abundancia. Y eso es lo que nos enseña la palabra en otros pasajes. Dice en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Juan capítulo 17, versículo 3, dice la palabra: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces la palabra, nosotros debemos ser las personas de la palabra, es decir, conocerla, meditarla, no solo comerla, sino digerirla, procesarla, nutrirnos de ella a través de la meditación de día y de noche en la palabra y de ponerla por obra y de caminar en ella. Entonces todo lo que hagamos será prosperado. Eso es lo que nos dice el Salmo 1 en versículos del 1 al 3, así como tercera de Juan 2 y Romanos 12:2. Que siendo renovados en nuestro pensamiento por la palabra de Dios, vamos a poder conocer y experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O como lo dice en tercera de Juan 2, Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces,
Ya vimos dos de los 7 yo soy de Jesús, que es yo soy el buen pastor y yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo número 35. En este pasaje de la Escritura, Jesús se identifica como el pan de vida. Y veamos lo que Él nos dice. Voy a leer desde el versículo 32 de Juan 6. La palabra de Dios dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esto es importante para cada uno de nosotros. Primero que nada, en Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, Jesús es el pan de Dios y en Dios está la vida. Por eso en Juan capítulo 6, versículo 37 dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué significa el pan? El pan significa el alimento que nutre, el alimento que sustenta, el alimento que fortalece, el alimento que provee todo lo que el cuerpo necesita para su funcionamiento integral. Cuando Jesús habla que Él es el pan de Dios y Dios es el dador de la vida, se está refiriendo entonces a lo mismo que Él dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida. ¿Y esto qué quiere decir? Que Jesús es el alimento que nosotros necesitamos en nuestro ser integral para vivir plenamente, para vivir en bienestar. No hay otro pan del cielo, no hay otra forma de encontrar bienestar en la vida que a través de Jesucristo. Perdón, no hay ninguna otra forma. Él es el único camino, como ya lo vimos en el yo soy anterior. Pero la palabra, la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios, la bendición que tenemos en Jesucristo, es que su palabra es el alimento que sustenta no solo lo espiritual en nosotros, sino también que sustenta el alma, que trae paz, que trae gozo, que trae amor, que trae bienestar, que trae paciencia, que trae todas las características de Dios a nosotros, y además es pan de vida para nuestros cuerpos. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 119, que por cierto es el salmo más grande o el capítulo más grande de toda la Biblia, está justo en el centro, cerca del centro de toda la Biblia, y es un pasaje que se refiere específicamente a la palabra de Dios. Ahí nos da todos los beneficios de la palabra, y la palabra vivifica, la palabra limpia, la palabra transforma, la palabra guarda nuestros caminos, la palabra nos infunde aliento, la palabra nos da seguridad, consuelo, fortaleza, vivifica nuestros cuerpos, vivifica nuestras almas, fortalece nuestros espíritus, etc. Tenemos una cantidad de beneficios en la palabra de Dios, algo que tal vez nosotros los cristianos no hemos comprendido plenamente, porque la mayoría no aman la palabra de Dios, la leen, la escuchan, pero no la meditamos de día y de noche, no tenemos la palabra realmente en nuestro corazón. Muchas veces está en nuestra mente, y es lo que dice la parábola del sembrador. Hay unos que están escuchando la palabra, pero ni siquiera le ponen atención. Ese es un grupo. El otro grupo
son de los que escuchan la palabra, al principio la reciben con gozo, pero una vez comienzan las pruebas, una vez comienzan las dificultades, se olvidan de la palabra. Es el segundo terreno. El tercer terreno es el de aquellos que reciben la palabra, pero están tan afanados con las cosas del mundo que rapidito también se olvidan de la palabra. Es decir, son aquellos que están afanados por los deseos de los ojos, materialismo y codicia, por los deseos de la carne, la búsqueda del placer, el hedonismo, y por la vanagloria de la vida, el orgullo, la jactancia, la arrogancia, etcétera. Entonces, la palabra ellos se pierden de la palabra. Pero ¿qué es lo que dice del otro terreno? Son los que oyen y hacen y obedecen la palabra de Dios, es decir, la escuchan con atención. Muchas veces nosotros leemos la Biblia como tarea, pero tenemos nuestra mente en otro lado, no la tenemos en la palabra, número uno. Y número dos, la leemos 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, y en las 23 horas restantes ni nos acordamos de la palabra y estamos expuestos a todos los pensamientos del mundo, del diablo, de la carne, etcétera, y entonces se ahoga esa palabra que escuchamos. Por eso la palabra de Dios nos da instrucciones bien importantes relacionadas con nuestra actitud hacia la palabra. Ahí en el Salmo 119 las podemos leer, pero le voy a dar las dos más importantes. La primera es que en el Salmo 1 dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. O sea, la palabra debe estar todo el tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca, para que verdaderamente, y avanzando cada día, de la noche a la mañana, eso no va a suceder porque hay que disciplinar nuestros pensamientos, hay que disciplinar nuestra boca, y la verdad es que es una tarea difícil, pero mientras más tengamos la palabra, mientras más estemos pensando en la palabra en cada uno de nuestros días, muchísimo mejor nos va a ir en la vida, porque la palabra es vivificadora, es pan de vida para nosotros, es alimento que fortalece nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Número uno. La otra actitud que necesitamos es la de, que va ligada a meditar la palabra, es la de escudriñarla. ¿Qué quiere decir eso? Es meditar en ella para descubrir más de lo que hay solamente en el texto de la palabra, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento. Cuando estamos hablando de que Jesús es el pan de vida, estamos meditando y escudriñando en lo que esas pequeñas, ese poco número de letras nos quieren decir, que en Él está la vida plena, la vida integral, que necesitamos alimentarnos de ese pan de vida para poder nutrir nuestro ser interior y nuestro ser exterior, para poder disfrutar de la vida abundante y plena que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y notemos algo también acá, que estamos, mire el pan de vida, 4 palabras. De 4 palabras llevamos hablando una buena cantidad de tiempo. A eso se refiere escudriñar y a eso se refiere meditar en la palabra de día y de noche, encontrar los significados. ¿Y sabe por qué? Jesús hablaba en parábolas. Y esto a veces nos puede resultar extraño. Pero la ciencia ahora ha descubierto que una imagen habla más que 1000 palabras. Por eso Jesús usaba recursos literarios, lo que ahora se conoce como recursos literarios, para hablarle a la gente, parábolas, analogías, tipos, semejanzas, etcétera, etcétera. Él daba imágenes, él hablaba en imágenes. ¿Por qué? Porque la imagen, en primer lugar, queda más grabada en nuestra mente que las palabras. Y en segundo lugar, esa imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, por eso Jesús hablaba en parábolas. Y por eso
es que nosotros necesitamos, de acuerdo a las instrucciones que nos da la palabra, de meditar en ella de día y de noche y de escudriñarla, porque entonces vamos a encontrar esas 1000 palabras o más que esa imagen nos está queriendo trasladar a cada uno de nosotros. Entonces, regresemos al tema, y es que Jesús es el pan de vida. Entonces necesitamos escudriñar y meditar en la palabra. Número 1. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va a dar vida en todas las áreas, en todas las cosas que vivimos, en nuestra relación con el Señor, nuestra vida personal, matrimonial, familiar, financiera, laboral, social, nacional, económica, etc. Él es vida para todas esas áreas de nosotros. Pero también la figura del pan tiene otro significado bien interesante. El primero de esos, ese significado es: usted y yo, para sustentar nuestro cuerpo físico, necesitamos comer por lo menos 3 veces al día. Algunos nutricionistas recomiendan 5 veces al día. Algunos comen menos de eso, pero el punto es que así como comemos de comida física y necesitamos de comida física 3 veces al día por lo menos, así deberíamos comer de la palabra de Dios 3 veces al día. De hecho, el ayuno es privarnos de alimento. El verdadero ayuno de Dios es privarnos de alimento para tener tiempos adicionales para estar en la presencia de Dios a través de la oración y en el estudio y meditación de la palabra de Dios. Ese es el verdadero ayuno, y ese es el ayuno que rompe yugos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios destruye esas mentiras, fortalezas y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así que el verdadero ayuno es romper esas ataduras de impiedad a través de la palabra y de la oración. Y eso significa sustituir la comida física por la comida espiritual, por la comida de la palabra. Pero normalmente deberíamos comer a la par de comida física la comida espiritual, y si comemos 3 veces al día comida física, bien haríamos comer 3 veces al día porciones de la palabra de Dios en las cuales nos quedemos meditando el resto del tiempo entre que comemos de una y de otra porción de la palabra, así como nuestro cuerpo está digiriendo la comida en los espacios entre comida y comida. Así deberíamos hacerlo en lo espiritual, y esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, a que necesitamos alimentarnos todo el tiempo y constantemente de la palabra de Dios para que realmente nos vaya bien. Ahora, si usted no quiere que le vaya bien, ok, no lo haga. Esa ya es una decisión suya. El Señor nos está dando la instrucción para que nos vaya bien. De nosotros depende obedecer o no. Pero los resultados los vamos a ver. Si obedecemos, vamos a ser prosperados. Si no obedecemos, pues vamos a ir en la vida así de tumbo en tumbo y de alzas y bajas, hasta que podamos entender esa verdad maravillosa de que necesitamos meditar de día y de noche en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser o necesita ser nuestro mayor enfoque de nuestros pensamientos. Yo le llamo a eso, y es algo en lo que he estado luchando por bastantes años y poco a poco vamos alcanzando triunfos, es disciplinar mis pensamientos para pensar todas las cosas en función de lo que dice la palabra de Dios. Y en la mayoría de ocasiones, no voy a decir que soy perfecto y que todo lo hago bien, pero en la mayoría de ocasiones mi primer pensamiento que viene a la mente antes de tomar cualquier decisión o de pensar cualquier cosa es: ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Y siempre ando con mi Biblia, por aquello de que necesite buscarla o necesite buscar algo, siempre ando con ella. Y no es que ande con el libro físico, pero en mi teléfono
tengo programas de Biblia a los que puedo tener acceso de inmediato para buscar las respuestas que necesito si no las tengo en mi corazón, porque este es otro punto que necesitamos entender también. La mejor Biblia no es la que nosotros tenemos en un libro. La mejor Biblia para usted y para mí no es una determinada versión. La mejor Biblia que usted y yo podemos tener es la que tenemos en el corazón, porque esa es la que vamos a vivir. Cuando la palabra está en nuestra mente y en nuestro corazón, esa es la Biblia que vamos a vivir. Si solo la tenemos en un libro, pero no la tenemos internamente, no la vamos a vivir. El proceso es leer, por eso la Biblia nos dice que meditemos en la palabra de día y de noche. El proceso es leer la palabra o escucharla, guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, procesarla en nuestra mente para que llegue a nuestro corazón y del corazón imparta vida a todas nuestras áreas. Es lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En nuestro corazón no debería entrar ningún otro pensamiento que no sean los pensamientos de Dios. Porque si no entran los pensamientos de Dios, van a entrar los pensamientos del ego, que es nuestro peor enemigo, o los pensamientos del mundo y del diablo, que son todos ellos, los pensamientos del ego, del mundo y del diablo, son para robar, matar y destruir. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios de día y de noche, porque de esa manera nuestro corazón se está alimentando de lo que da vida a todo nuestro ser interior. Muy bien, ya con 3 de los 7 yo soy de Jesús se nos fue el tiempo, así que vamos a dejar la enseñanza por el momento en este tema. Y vamos a orar para despedir la transmisión, pero antes le quiero hacer 3 o 4 recordatorios. Por favor, no se vaya a retirar todavía para que podamos orar por usted y por su familia. El primer recordatorio es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, si usted nos hiciera el favor de compartirla en sus redes sociales para que sea de bendición también para sus contactos. La segunda es que tenemos a disposición suya un canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde están estas enseñanzas y muchísimas otras enseñanzas para edificar, exhortar y consolar su vida y prepararnos para ser la novia de Cristo. Ese canal, el único objetivo que tiene es por tener enseñanzas en video y audio que preparen a la iglesia para ser la novia, porque estamos convencidos que Cristo viene muy pronto y que nuestra responsabilidad es vestir a la novia para que sea una novia limpia, santa, sin mancha y sin arruga, digna del Señor cuando Él venga por su iglesia. Y tercer lugar, y el acceso al canal y el acceso a las enseñanzas es totalmente gratis. No tiene que pagar nada. Las enseñanzas están agrupadas por temas, las vamos agrupando por temas de acuerdo a las series que vamos dando, así que eso le facilita el acceso. Le quisiera pedir un favor. Cuando usted vaya a nuestro canal a ver esas prédicas o esas enseñanzas, quisiera pedirle que nos haga el favor de suscribirse al canal. ¿Por qué razón? No porque sea necesario para ver las prédicas, no. Es que nos sirve a nosotros, porque de esa manera YouTube nos otorga privilegios que nos van a permitir servirle mejor a usted y al cuerpo de Cristo. Entonces nos hace un gran favor poniéndole suscribirse a nuestro canal. El tercer recordatorio que le quiero hacer es que todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes, tenemos una enseñanza para edificar nuestras vidas relacionadas con el tema de vestir a la novia. Estamos considerando la posibilidad de ampliarlas también a sábado y domingo, o sea, tenerlas los 7 días, pero por el momento la tenemos 5 días a la semana. Así que lo invitamos a que esté con nosotros todas las noches, de 8 de la noche a 9, para compartir esta enseñanza. El otro recordatorio es que
Si usted va a salir de su casa, por favor guarde las medidas de seguridad, póngase su mascarilla, lávese las manos con jabón constantemente y guarde el distanciamiento social. De esa manera no solo se está protegiendo a usted, sino está protegiendo a su familia. Y al protegerse usted y su familia, nos está protegiendo a todos. Una observación especial o una petición especial que les quiero hacer el día de hoy es que en este momento Centroamérica está expuesta a los efectos de una tormenta tropical que está causando muchísimas inundaciones en Nicaragua, Honduras, no estoy enterado si en El Salvador, pero muy posiblemente, y aquí en Guatemala. Y ha sido gente afectada por las inundaciones porque han sido en aldeas, en ciudades. Así que quisiera pedirle que por favor mantengamos en oración a estas 4 naciones para que Dios tenga misericordia de ellas y esa tormenta desaparezca completamente y que el Señor obre con misericordia también para que todas las necesidades que surjan de esta emergencia puedan ser suplidas y atendidas efectivamente para bendición de la gente que ha sido afectada. Por favor, y estemos orando por esa situación. Hoy esa tormenta ya llegó con todo su efecto sobre Guatemala. Ya había pasado por Honduras y por Nicaragua, entró por Nicaragua, pasó por Honduras y ahora está afectando Guatemala. Así que por favor mantengámonos en oración por ello. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión orando por cada uno de nosotros y nuestras familias. Si usted me acompaña, por favor. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor, en esta noche, delante del trono de tu gracia, para darte gracias, Señor, primeramente por la sabiduría que hay en tu palabra y que nos has permitido, Señor, poder escudriñar en esta noche todos juntos, Padre, para que nuestras vidas sean edificadas, exhortadas y consoladas a través de tu palabra y nuestra fe sea fortalecida, Señor, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, Padre. Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones como con fuego, Señor, para que se haga vida en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, y podamos disfrutar de la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Padre, en esta hora también aprovechamos el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para obtener, Señor, misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Nos levantamos y los levantamos a ellos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que esté quebrantado, libertando, Señor, de ataduras, cadenas, opresiones, Señor, derivadas de mentiras, argumentos y razonamientos falsos que se oponen al conocimiento tuyo. Que, Señor, tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que al que está caído, Señor, tú lo levantes. Que al que está debilitado lo fortalezca, Señor. Que al que está en situaciones de depresión, frustración, estrés, ansiedad, angustia, temor, miedo y toda emoción negativa, tú extiendas sobre ellos tu manto de alegría y tu óleo de gozo, Señor, y transformes su tristeza en alegría, sus lágrimas, Señor, en risas, su luto, Señor, en fiesta, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús también te pedimos, Señor, que a todos y cada uno de nosotros nos des hambre y sed de ti, que nuestra alma, Señor, te anhele, así como el ciervo clama por las aguas en el desierto. Y, Señor, que tu Espíritu Santo forme en cada uno de nosotros un espíritu noble y un corazón limpio que nos sustenten, Señor. Padre, que en esta noche nos des un descanso reparador a cada uno de nosotros y que nuestras energías, Señor, sean recuperadas
para que el día de mañana cada uno de nosotros podamos hacer nuestras responsabilidades, Señor, para la gloria tuya, produciendo fruto en abundancia y viendo, Señor, el cumplimiento de tus promesas sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Así como también, Señor, en esta hora levantamos delante de ti a todos los habitantes, Señor, y a las naciones de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, pidiéndote que tu mano de misericordia esté, Señor, sobre nuestros países y nuestra gente, Señor, y que esta tormenta cese, que los estragos de esta tormenta, Señor, terminen, mi Dios Todopoderoso, y que tu misericordia, Señor, se extienda a suplir toda necesidad de aquellos que han sido afectados. Señor, principalmente trae paz y fortaleza al corazón de todos aquellos que han sido afectados, Señor, y trae la provisión necesaria para suplir sus necesidades, Padre. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres Dios bueno, misericordioso, lleno de amor y de gracia, de compasión, Señor, y clamamos, como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Clamamos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, haciéndonos uno con todos los afectados, Señor, para que tú, Padre, obres en la vida de ellos, supliendo toda necesidad, y aquellos que no te conocen, que esta sea una oportunidad para que sus ojos se vuelvan a ti de todo su corazón, Señor, y sean salvos, y también vean tus milagros supliendo sus necesidades, Padre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Un abrazo virtual a cada uno de ustedes, que tengan una linda noche, y esperamos podernos encontrar el día de mañana a las 8 de la noche en otra transmisión, si Dios lo permite. Bendiciones para cada uno.